Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Dairin Cardona. El día de hoy, como ustedes saben, que tenemos la maravillosa costumbre en este canal de primero hacer una recopilación sobre los mejores libros de ciertas literaturas y después recopilamos su historia. Y la literatura estadounidense no es una excepción. Desde luego, la literatura estadounidense guarda una estrecha relación con la literatura inglesa, que es de donde ciertamente proviene. El realismo, el simbolismo, el naturalismo y el trascendentalismo son una de las corrientes que se produjeron a principios del siglo XIX en lo que fue la literatura estadounidense y posteriormente crearía una especie de impacto en la literatura. Entre algunos de los autores más reconocidos podemos mencionar a Edgar Allan Poe, por sus poemas, por sus libros, por ser el primero de todos que supo que era la ficción y la poesía. Con sus relatos cortos, Edgar Allan Poe se robaba las páginas y también los corazones de millones de estadounidenses. También podemos mencionar a Herman Melville, que fue inspirado mayoritariamente en Nathaniel Hawthorne, que es más conocido por haber escrito La letra escarlata y es considerada su obra maestra. Pero Herman Melville es recordado por escribir Moby Dick, un libro que ustedes saben que a mí en lo personal no me gusta, pero es un libro que ha trascendido en la literatura estadounidense. También podemos mencionar a Ralph Waldo Emerson por su libro Nature, que se enfoca más que todo en el trascendentalismo. A Henry David Thoreau y a Mark Twain por las aventuras de Tom Sawyer, que fueron más allá de la localidad y también que le asegurarían a este escritor una verdadera y auténtica fama. A inicios del siglo XX la cosa cambió, llegó F. Scott Fitzgerald para cambiarlo todo con El Gran Gatsby y muchas de sus otras obras que también fueron importantes para la literatura estadounidense. Henry Miller también aportaría un poco a la literatura estadounidense con sus libros Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Y finalmente Ernest Hemingway con su libro más famoso El Viejo y el Mar, que no es considerada necesariamente una de sus obras maestras, pero para mí sí que lo es. Sí que lo es, de verdad. Entre algunos de los géneros que podemos destacar de los Estados Unidos no se encuentra el teatro, encabezado finalmente por Eugene O'Neill, que siempre se encargó de que Estados Unidos tuviera este tipo de teatro, ¿verdad? Pero este teatro nunca se llegó a igualar al teatro inglés, así que vamos a descontarlo. El género policíaco, la novela negra, fue más que todo comenzado por Edgar Allan Poe, que él andaba ahí haciendo maravillas y tratando de no acomplejarse demasiado por lo bien que lo hacía Sir Arthur Conan Doyle, pero de ahí tomó la inspiración y él reinventó su propio género. La poesía, encabezada principalmente por Walt Whitman y por Emily Dickinson, que hemos estado hablando de ellos muchísimo y que son dos personajes fundamentales para la poesía de los Estados Unidos. Bueno, ahora sí hablamos sobre literatura sureña. La literatura sureña se caracteriza porque es la literatura del sur de los Estados Unidos. William Faulkner es uno de estos escritores que tanto aportaron a la biblioteca de la literatura sureña. Truman Capote fue otro de ellos. Harper Lee con sus dos libros Matar a un ruiseñor y Belle Pone un centinela, inspirada también por Truman Capote, fue otro de los grandes autores del sur de los Estados Unidos. Y también podemos mencionar a la literatura afroamericana, encabezada principalmente por Ralph Ellison en su libro El hombre invisible, que hace alusión al racismo de aquella época en los Estados Unidos. Pero a día de hoy, después de lo que sucedió con Abraham Lincoln y él estableció que los esclavos ya no iban a ser esclavos y ese tipo de cosas cuando se instituyó el nuevo país. Pero después de la guerra se tuvo a J. de Salinger con su libro El guardián entre el centeno. Ya hemos hablado sobre este libro en otro canal, pero también es importante que ustedes sepan de qué va este libro, que por qué fue tan importante como para que lo prohibieran en las escuelas de los Estados Unidos solamente porque era el libro favorito del asesino de John F. Kennedy, que curiosamente, no sé si ustedes saben todas estas historias creepy, las similitudes entre el asesinato de John F. Kennedy y del asesinato de Abraham Lincoln, que fue el primer presidente de los Estados Unidos y que tuvo más bien la sensatez de quitar todo esto de la esclavitud.
que era precisamente de lo que estábamos hablando hace un rato sobre Ralph Ellison. Luego llegó el posmodernismo, el realismo sucio y otros géneros contemporáneos. No me voy a detener mucho en estos géneros porque la verdad no conozco mucho de ellos, pero sé que fueron encabezados por Cormac McCarthy y Thomas Pynchon. Y ahora sí, hablemos de los escritores de nuestros días. Entre ellos podemos mencionar sinceramente a John Green por sus libros Mil veces hasta siempre, Bajo la misma estrella, Ciudades de papel, El teorema Catherine. Hasta tiene su propia estrella del Paseo de las Estrellas, o sea, por favor. Y también podemos mencionar a David Foster Wallace, que también es conocido por su obra La broma infinita. Bueno, y esa es básicamente la historia de la literatura estadounidense. Como ven, no es tan larga como la de la literatura inglesa porque literalmente de ahí se desglosa. Es un poco como lo que ocurre con la literatura guatemalteca. Pienso que cuando reseñemos la historia de la literatura española esa cosa va a estar gruesa, pero mientras tanto no nos preocupemos por ello. Esto es todo por el video del día de hoy y nos vemos en uno nuevo acá en mi canal. Adiós.